La funeraria en la que trabajo tiene una lista extraña de reglas. Siempre he pensado que me atormenta la desgracia y la muerte. Ha sido así desde el día en que nací y me sigue a donde quiera que vaya. Verán, mi madre murió durante el parto y mi padre murió en un trágico choque cuando yo tenía solo 4 años. Viví con mis abuelos después de la prematura muerte de mi padre. La vida era típica para mí, o al menos tan típica como podría ser la vida de un huérfano. Eso fue hasta que, mis abuelos fallecieron dejándome solo en este mundo de perdición. Mi abuelo se fue primero cuando yo solo tenía 9 años y mi abuela unos años después cuando yo tenía 16. Estaba solo en el mundo después de eso. Me asomé al vacío insondable de la desesperación todos los días, al menos hasta que me gradué de la universidad. La muerte había sido lo único que había conocido y debido a eso me convertí en un funerario o en un enterrador, por así decirlo. Dios sabe que había estado en suficientes funerales. Cuando me gradué me encontré casi en la pobreza después de haber gastado mi herencia en asistir a la universidad. La desesperación se apoderó de mí y comencé a aplicar en todos los lugares en los que podía pensar. No es como si tuviera algo que me detuviera. Mi búsqueda de trabajo finalmente me llevó a una pequeña funeraria en el norte del estado de Nueva York, propiedad de un hombre llamado Gary Mullins. Gary era un personaje interesante. Parece como si tuviera un ciclo de edad y su salud mental estaba empeorando. Es un hombre tranquilo, pero nada lo anima más que hablar de los muertos. Al igual que yo, Gary creció solo y no tiene familia. Heredó la funeraria después de que su padre muriera cuando solo tenía 13 años. Su tío lo cuidó hasta que cumplió la mayoría de edad y luego su tío falleció trágicamente. La funeraria Mullins era un lugar aún más interesante. El negocio en sí opera desde una casa que tiene 184 años. Es una gran casa morada con una cerca de hierro forjado alrededor. Los chicos del lugar bromean y dicen que los fantasmas acechan en sus pasillos. Tengo que darle algo de créditos a ellos. Solía pensar en lo mismo. Por desgracia, no hay fantasmas ni demonios que merodeen por sus viejos y decrépitos pasillos. Pero lo que acecha aquí es mucho más corpóreo. Nunca olvidaré mi primer día de trabajo en Mullins Funeral Home. Recuerdo vívidamente a Gary abriéndome la puerta principal y mostrándome con deleite todas las fotografías de los miembros de su familia que adornaban las paredes. Lo extraño de esto es que todas las fotografías eran post-mortem, tomadas en funerales y velatorios. Habló como si estuviera recordando buenos recuerdos, pero estos habrían sido momentos trágicos para cualquier otra persona, y rápidamente me di cuenta de que Gary era un poco extraño. Sin embargo, me hizo una oferta que no pude rechazar. Me pagaría un salario anual y me permitiría vivir arriba en la casa siempre y cuando aprendiera de él y eventualmente me hiciera cargo del negocio. Obviamente no pude declinar. Recuerdo haber pensado para mis adentros: vaya, esto no podría haber ido mejor. Es la mejor oferta de mi vida. Naturalmente acepté amablemente la oferta del anciano. Esta fue una gran oportunidad. Fácilmente podría tener una carrera si me mantuviera firme. Muy bien, jovencito, respondió a mi aceptación del puesto antes de agregar: la casa siempre necesita un enterrador. Esa declaración me desconcertó, pero la atribuí como una vieja tradición de la que aún no estaba al tanto. Gary me dijo que empezaría al día siguiente y me dijo que subiera y me instalara. Eso no fue difícil. Tenía solo unas pocas posesiones que había guardado en mi dormitorio de la universidad. Todos estaban apilados en la parte trasera de mi auto. Todo lo que tenía que hacer era llevarlos allá arriba, pero llevar mis cosas adentro fue una tarea más laboriosa de lo que hubiera esperado. La casa tenía una escalera de caracol estrecha y retorcida que solo conducía al piso de arriba. Negociar estas escaleras no resultó ser una tarea sencilla. Finalmente subí todas mis cosas por las escaleras y elegí una habitación para instalarme. Mi habitación tenía techos altos y hermosos pisos de madera. Los muebles ahí tenían que ser originales. Fue como si entrara en una cápsula de tiempo victoriana. La habitación tenía un aroma único, el aroma que olerías en una tienda de antigüedades mezclado con varias hierbas. Sin embargo, no pensé nada en este olor. Esta era la habitación más bonita que había tenido. Estar dentro de una funeraria no me molestaba demasiado. No recuerdo quedarme dormido, pero
recuerdo despertarme con un golpe en la puerta, lo cual me confundió considerando que el sol aún no había salido. ¿Quién carajos podría ser? Pensé para mis adentros. ¡Jackson! ¡Es hora de ir a trabajar, hijo! Escuché llamar a Gary a través de la pesada puerta de madera. Rápidamente recordé que ahora vivo en el trabajo. ¡Ah, sí, señor! Permítame un momento, ya estaré ahí. Le grité de vuelta mirando mi teléfono para ver la hora. Eran las jodidas 4 de la mañana. Tropecé fuera de la cama y rápidamente me puse algo de ropa. Luego me dirigí a la puerta. ¡Buenos días, hijo!, exclamó Gary, luciendo más animado que nunca. Ah, buenos días, señor, respondí. No me di cuenta de que empezaríamos tan temprano. Bueno, me voy a asegurar de levantarme la próxima vez más temprano, ¿de acuerdo? Yo dije. Oh, no importa, hoy es un día especial, por eso nos levantamos tan temprano, respondió Gary, indicándome que lo siguiera escaleras abajo. Mientras navegábamos por las escaleras de caracol, yo pregunté. ¿Y podría saber por qué es un día tan especial, Gary? Cada lunes es un día especial, hijo. Podemos conocer tantas caras nuevas en el proceso, respondió. ¿Ah? ¿Caras nuevas?, yo pregunté. Así es. Ahí es cuando la morgue de la ciudad trae los cuerpos. Ha sido así durante 46 años. Llega la nueva mercancía, respondió. Habría estado completamente en shock si no compartiera el mismo macabro sentido del humor y entusiasmo por los muertos. En cambio, estaba ansioso, estaba emocionado de conocer a los nuevos cadáveres, emocionado de practicar las habilidades que había aprendido durante los últimos 4 años y emocionado de aprender de Gary. Cuando llegamos al final de las escaleras, nos acercamos a una puerta oculta por una cortina detrás de la sala central que se usa para realizar los servicios. Gary me entregó un papel viejo y desgastado antes de abrir la puerta. Oh, Jackson, será mejor que leas esto antes de que podamos comenzar. Si sigues estas reglas, tendrás una experiencia muy productiva aquí y sobre todo sobrevivirás, Gary dijo mientras me entregaba la hoja de papel. Yo empecé a mirar la hoja de papel. Garabateado en la parte superior estaba Mullins Funeral Home. Reglas para sobrevivir en el trabajo. Escrito bajo esto había 9 reglas. Regla número 1. Siempre, y digo siempre, cierra los ojos. Si no lo haces, no dormirás durante al menos una semana. Regla número 2. Mantén todos los congeladores de extremidades cerrados en todo momento o podrían salirse. Regla número 3. Trabajamos con una clientela muy específica. Cumple siempre con los últimos deseos que la familia pueda tener. No queremos clientes descontentos. Regla número 4. Tus días de trabajo son de lunes de 4 de la mañana a 5 de la tarde y de martes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. El sábado es un día para divertirse. En cambio, el domingo es para el Señor. Siempre trabajarás estas horas y deberás estar fuera del área de preparación al anochecer. Regla número 5. Está permitido tener invitados, pero ellos también deben seguir la siguiente regla. Regla número 6. No te dejes atrapar en los pasillos entre las 11 de la noche y la 1:31 am. Regla número 7. La luz apagará exactamente a las 3:36 am. Esto durará hasta las 3:42 de la mañana. No busques la causa del apagón, preferirías no saberlo. Regla número 8. Si escuchas llanto, nunca, pero nunca, bajo ninguna circunstancia, busques la fuente, por más cerca que suene, y si miras, morirás de una muerte terrible. Regla número 9. Si alguien llama a la puerta antes o después del horario comercial, no contestes. ¿No quieres saber lo que te dice el diablo, sí? Oye, Gary, ¿qué significan estas reglas? Pregunté en total y absoluta confusión. No es nada, hijo, solo asegúrate de cumplirlas. Si lo haces, todo estará bien, no hay nada de qué preocuparse, respondió. Antes de que pudiera decir algo más, Gary abrió la gran puerta de metal frente a nosotros y comenzó a bajar las escaleras del sótano. Lo primero que noté fue que hacía mucho frío. Mientras nos dirigíamos al sótano, vi que era una habitación grande y abierta con varias mesas de metal. Habían varios congeladores
grandes de extremidades metálicas que se alineaban en una pared. Gary se acercó a uno de estos congeladores, abrió la puerta y examinó. Tiró del extremo de la camilla dentro del congelador y un cadáver se deslizó afuera. Este era un hombre de 50 y tantos años. Tenía el pelo corto, canoso y una barba desaliñada. Examiné el cuerpo buscando qué podría haberlo traído hasta nosotros. Fue un ataque al corazón, chico, dijo Gary mientras me miraba a los ojos. Gary bajó la camilla y yo lo ayudé a transferir el cuerpo a una mesa. El cuerpo en sí era pesado, solo peso muerto. Finalmente lo pusimos en una mesa y antes de que pudiéramos continuar, Gary cerró los ojos del hombre. Regla número 1, pensé para mis adentros. Pasamos la hora siguiente drenando la sangre y finalmente reemplazándola con el líquido de embalsamiento, ya que iba a ser un funeral con ataúd abierto. Después de eso, diligentemente preparamos el cuerpo con maquillaje y lo vestimos con la ropa que usaría para siempre. Su nombre es Tony, dijo Gary de la nada. ¿Ah? ¿Y cuándo es su servicio? Yo pregunté. Es hoy, respondió. Eso me tomó por sorpresa. No había esperado ejecutar un servicio tan pronto. La mirada de confusión debió haber mostrado por qué Gary dijo: bueno, no mueren en nuestro horario, dijo mientras soltaba una risita. Pasó un tiempo, pero finalmente terminamos de preparar el cuerpo. Lo subimos en el pequeño ascensor que usamos para los cadáveres. Luego vino a colocar el ataúd en la sala de servicio y ponerlo a él en esa cosa. Una vez que terminamos esta tarea, teníamos que preparar la casa con los artefactos que la familia había dejado para exhibir durante su servicio. Hice un descubrimiento inquietante cuando estaba colgando fotos de nuestro cliente y su familia. Las fotos que nos habían proporcionado eran todas fotos de Tony cometiendo crímenes espantosos, incluida la mutilación de varias chicas. Eso me repugnaba. ¿Qué clase de monstruo era este hombre? ¡Oye, Gary!, grité buscando frenéticamente a mi jefe. Oh, ¿pero qué sucede, hijo?, dijo con preocupación en sus ojos mientras cruzaba una esquina apresurándose hacia mí. Esto es lo que sucede, mira. ¿Qué clase de broma enferma es esta?, exigí saber. Sí, ya lo sé, esto es moralmente inaceptable, pero recuerda la regla número 3, Jackson. Él me recordó. Conmocionado, recordé la regla número 3. Siempre debo ceñirme a los deseos del cliente. No tenía forma de saber si estas fotos depravadas eran reales, así que seguí colgando los cuadros y cuando por fin llegó la familia, esperaba repulsión. Pero a ellos les encantó. Hablaron abiertamente sobre cómo a Tony le encantaba eliminar mujeres jóvenes y cómo el mundo no sería lo mismo sin él. Ay, yo quería desesperadamente llamar a la policía en ese momento. Estaba en una habitación llena de malditos lunáticos. De repente sentí una mano agarrar mi hombro. Lo hiciste bien, Jackson, Gary dijo detrás de mí. Sé que puede resultar ser difícil, pero solo somos nosotros empresarios de una casa fúnebre. No hacemos preguntas y nunca cuestionamos. Sí, pero ese tipo era un maldito criminal, Gary, le respondí en voz baja. Era, querido Jackson, él lo fue, respondió con calma. Finalmente transportamos el cadáver al cementerio y lo bajamos al suelo. No puedo decir que no estaba feliz de ver a ese maldito estúpido pasar a la clandestinidad. Era un psicópata pervertido y enfermo. El mundo estaría mejor sin él. Finalmente regresamos a la funeraria y cuando bajamos las escaleras para asegurarnos de que todo estaba bajo llave, descubrimos que había un congelador de extremidades abierto de par en par. Caminé hacia él para cerrarlo de nuevo, pero cuando lo hice miré hacia abajo y vi que era el cuerpo de una niña pequeña. Me dolió el corazón por ella y su familia cuando la vi. No podía tener más de 8 años. Noté que sus ojos estaban grises y fríos. ¡Jackson, no!, Gary gritó mientras me empujaba al suelo y cerraba el congelador. Pero ya fue muy tarde. La vida de la chica pasó ante mis ojos. Podía ver todo lo malo que le había pasado. Podía sentir todo el dolor que había experimentado. Y luego vi el mundo desde su punto de vista. Me vi mirándola a los ojos y el congelador cerrándose de golpe sobre mí. ¡Nunca los mires a los ojos!
ojos, por eso los encerramos, gritó Gary. ¿Ah? ¿Qué fue todo eso? Pregunté frenéticamente. Tú viste la muerte, Jackson. Eso es lo que nos espera a todos, así que es mejor evitar apresurarlo, ¿no lo crees? Él respondió. Entonces, ¿quieres decir que todavía podemos ver después de la muerte? ¿Todavía experimentamos la realidad? Yo pregunté. Sí, eso parece, respondió Gary en un tono solemne. Habíamos perdido la noción del tiempo y ninguno de los dos había notado que eran alrededor de las 6 de la tarde. Estaba oscureciendo afuera. El anciano rápidamente me apresuró escaleras arriba y cerró la enorme puerta de hierro. Ve a tu habitación y cierra la puerta con llave ahora. Gary me dio instrucciones. Ni siquiera me alcanzó el tiempo de preguntarle por qué. Subí corriendo las escaleras a mi habitación y cerré la puerta detrás de mí. Este lugar era demasiado extraño para mi persona. No tenía intención de quedarme hasta el día siguiente. Me iría antes de que comenzara mi turno. Esto fue una completa locura. Pasé la noche dando vueltas y vueltas sin poder dormir. En lugar de eso, seguí reviviendo la muerte de esa pequeña y su posterior vida después de la muerte. Decidí que un paseo sería lo mejor para mí, así que salí de la habitación, crucé el pasillo y me dirigí a las escaleras. Me dirigí a la escalera de caracol y luego escuché unos pasos pesados que se acercaban a mí. Miré mi teléfono y vi que eran las 12:56 am. ¡Oh, carajo! La maldita regla número 6, pensé para mis adentros. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho cuando me giré para correr de regreso a mi habitación. Algo me estaba siguiendo, persiguiéndome de regreso a mi habitación, pero cuando cerré la puerta detrás de mí, los atronadores pasos estaban justo detrás de mí. El misterioso merodeador del pasillo siguió paseándose frente a mi puerta mientras yo me escondía en la esquina durante horas. Me quedé alojado en la esquina de mi habitación mucho después de que los pasos se desvanecieran por las escaleras. Finalmente habían pasado tantas horas que las luces apagaron. Recordé esta vez la regla número 7. Tan solo quédate quieto, ¿entendido? Pensé para mí mismo. Continué acurrucado en la esquina de mi habitación contra viento y marea, ya que no saldría de la esquina, o eso pensé. No 2 minutos después de que se apagaran las luces, escuché sollozos silenciosos desde el otro lado de mi cama. Ahí había alguien o algo en mi habitación. Me arrastré lentamente desde mi rincón y navegué alrededor del borde de la cama. Estirando mi cabeza alrededor de la esquina de la cama, forcé mis ojos para ver el contorno de una chica pequeña. Llevaba un vestido viejo, andrajoso y sucio. Enterró su rostro entre sus manos mientras lloraba profusamente. Antes de que pudiera desviar la mirada, levantó la cabeza para mirarme directamente. Las cuencas de sus ojos eran cavernas sangrientas donde una vez habían estado sus ojos, pero todavía miraba directamente a través de mí. Su boca se abrió de par en par, revelando solo encías sangrientas y destrozadas mientras dejaba escapar un grito inquietante. De repente, la chica maltratada se arrastró hacia mí mientras seguía gritando. Cuando estuvo a un brazo de distancia de mí, una mano humana cubierta de sangre salió disparada de su boca y se fijó en mi garganta. Traté de quitar la mano, pero su agarre era como un tornillo. Podía sentir el aire siendo exprimido de mis pulmones mientras miraba su rostro hueco. Recordando la regla número 8, me di cuenta de que yo iba a morir. Ella siguió gritando mientras yo jadeaba por aire. El mundo se estaba oscureciendo a mi alrededor cuando un destello de luz asaltó mis ojos. En un instante inspiré aire en mis pulmones. Ella había desaparecido. Las luces habían vuelto a encenderse. Afortunadamente sobreviví al horrible encuentro e inmediatamente comencé a empacar mis cosas. No pasaría una hora más en esa casa. Bajé mis cosas por las escaleras y me dirigí a la puerta principal, pero antes de que pudiera abrir la puerta, una voz me llamó. ¿Te vas tan pronto, hijo? La voz de Gary gritó detrás de mí. ¡Sí, carajo! ¡Ya me voy! ¡Este lugar está malditamente embrujado! ¿Qué demonios es este lugar siquiera? Le pregunté en un tono duro. Jackson, cálmate por un momento y escúchame. Eso es todo lo que te pido, suplicó Gary. ¿Escucharte? Acabo de ser atacado por un chico del infierno, yo respondí. ¿Lo viste? ¿Y aún sigues con vida? Vaya, eso es interesante, Gary dijo con sus cejas levantadas mientras hablaba. ¿Qué quieres decir con que vi? Pregunté ahora furioso. Es María Baker.
Baker salió del congelador de extremidades hace unos 38 años. Es por eso que los mantenemos encerrados. Respondió como si yo debería haberlo sabido. ¿Ah? Sí, ese cadáver se despertó y salió. Ahora que lo dices, tiene perfecto sentido para mí, dije sarcásticamente. No hay necesidad de ser bastante asustadizo, Jackson. Obviamente ella es algo paranormal. No es como si pudiera atraparla. Evitarla es simplemente más sencillo. Respondió antes de agregar: Jackson, este lugar es especial. Ha estado en la familia durante generaciones. Lo construyó mi abuela cuando murió su marido. Así que ahora, ¿qué quieres que haga? Hasta ahora hemos realizado un servicio para un maldito criminal en serie. Algo me persiguió por el pasillo anoche y me atacó un cadáver malvado, grité. Bueno, mi abuela no podía dejar ir a su esposo y cuando él murió se dedicó a la brujería. Los lugareños dijeron que ella hizo un trato con el diablo para mantenerlo cerca para siempre. Supongo que se podría decir que parte de esa magia se contagió a la casa. Espera, ¿entonces el hombre que me persiguió por las escaleras también era un fantasma? Pregunté todavía enojado, pero exhausto ahora. Oh no, chico, nosotros no tratamos con fantasmas, tratamos con cadáveres. El hombre Bartolomeu es en gran medida un ser físico y un verdadero dosi en eso. Era el menos favorito de la abuela, respondió con calma antes de agregar. Y es por eso que es imperativo que sigas las reglas que yo te di. En ese momento, un golpe en la puerta principal irrumpió nuestra conversación. Gary y yo nos miramos y al mismo tiempo dijimos: ¡oh no! ¡Maldita sea! Regla número 9. Nos quedamos congelados por un minuto mirándonos el uno al otro. Oye, Gary, ¿y quién es ese? Pregunté en un susurro silencioso y exasperado. Oh, chico, a veces al diablo le gusta venir a revisar el lugar. Le tenía mucho cariño a esta casa cuando vivía mi abuela. Gary respondió en voz baja antes de agregar: por favor, piensa en lo que te dije. Me encantaría que te quedaras. Yo le creí al extraño anciano. Sabía sin lugar a dudas que Satanás estaba parado en el patio delantero. Rápidamente volví arriba y esperé hasta el amanecer, todavía sin poder dormir. Me quedé hasta el horario comercial para poder hablar con Gary. Gary, entonces, si sigo las reglas al pie de la letra, ¿yo seguiré con vida? Pregunté claramente. Tengo 166 años y sigo con vida, respondió. Espera, ¿qué estás diciendo? Yo pregunté. Oh sí, yo nací el 14 de junio de 1853 y todavía lo recuerdo muy bien. Él dijo: las únicas cosas seguras en la vida son los impuestos y la muerte. Afortunadamente para mí solo podemos evitar uno de esos. Hola, soy un recién graduado de la universidad y recientemente comencé mi carrera en un lugar macabro. Tuve la suerte de conseguir el trabajo de mis sueños nada más salir de la universidad, uno que es aterrador. Desde la graduación he aprendido una lección muy importante. Siempre sigue las reglas de Mullins Funeral Home. En la universidad le enseñan a la mayoría de las personas a evitar pisar los dedos de los pies. A mí me enseñaron a etiquetarlos en su lugar. Esto ha resultado ser una tarea ardua hasta el momento, porque nunca me dijeron que los dedos de los pies aún pueden estar moviéndose después de la muerte. Las líneas entre la vida y la muerte en Mullins Funeral Home se difuminan. Tanto es así que mi jefe es literalmente hombre muerto. Sí, así es, mi mentor llamado Gary Mullins tiene 167 años. Después de un primer día tumultuoso, durante el cual rompí 7 de las 9 reglas establecidas, me adapté bastante bien. Durante las siguientes semanas cumplí todas las reglas y no me olvidé ni una sola. Sin embargo, rompí mi racha el lunes pasado. Me desperté a las 3 de la mañana como todos los lunes para conocer todas las caras nuevas y comenzar a planificar los servicios del día. Cuando llegó las 4 de la mañana, estaba esperando afuera a que llegaran los trabajadores de la morgue de la ciudad con nuestros nuevos clientes. Pasó una hora y llegaron tarde. Gary estaba dentro preparando el sótano para el trabajo del día de hoy. Bueno, esto es algo nuevo, pensé. Nunca llegaban demasiado tarde.
Esperé durante otra media hora antes de que Gary saliera a buscarme. No debieron haber tenido ningún cuerpo para nosotros esta semana. ¡Carajo! Eso es extraño, dijo caminando a mi lado antes de agregar: no puedo recordar un momento en el que no tuviera ningún cuerpo para nosotros. Bueno, estamos casi llenos de todos modos. Después de darnos cuenta de esto, volvimos adentro para prepararnos para el servicio de hoy. Parecía ser sencillo. Era un hombre más joven, tal vez de unos 30 y tantos años. Estaba totalmente destrozado por un choque de coche. El hecho de que no tuviera ojos para cerrar me dio una extraña sensación de alivio. La última vez que no le cerré los ojos a un cliente, no dormí durante una semana. Horribles visiones me perseguían cada vez que cerraba los ojos. Tenía que revivir la brutal muerte del cliente cada vez que parpadeaba. ¡Carajo! ¡Qué desastre! Gary declaró mientras amontonaba lo que quedaba del hombre en un ataúd. Esto desconcertaría a la mayoría de los funerarios. Los restos destrozados normalmente se incineran. Por desgracia, me había acostumbrado mucho a nuestra base de clientes únicos. Una vista de ataúd abierto no era nada nuevo. Mientras ayudaba a Gary a echar las gachas humanas en el ataúd, escuchamos algo extraño. Era un llanto. No había escuchado llantos en semanas, no desde que Mary trató de eliminarme. El llanto procedía directamente de debajo de la mesa en la que estábamos trabajando. Me sorprendió cuando Gary gritó: ¡oh, maldita seas, Mary! ¡Cállate la boca! Eso me impactó. Nunca había escuchado a Gary tanto como levantar la voz y mucho menos gritar blasfemias. En ese momento, una mano salió de debajo de la mesa, luego otra y luego otra. Yo casi vomité. El recuerdo de su tercer brazo saliendo de su boca casi se había desvanecido en ese momento. Con sus 3 brazos sacudió la mesa y dejó escapar un gemido horrible. Esta fue una experiencia desconocida para mí. Me giré hacia Gary y vi una expresión de miedo en su rostro. Le pregunté qué estaba pasando y me dijo que esto es común cuando te quedas en el sótano después del anochecer, pero no tan temprano. El sol estaba incluso comenzando a salir. Sigue trabajando, muchacho. No saldrá a menos que la observes, dijo Gary con calma. Eso era todo lo que necesitaba aquí. Continué colocando viseras y restos destrozados en el ataúd. Teníamos que hacer esto. Eran casi las 7 de la mañana y nuestro funeral comenzaba a las 9. Sin embargo, Gary trabajó con tanto cuidado y fervor. Su experiencia realmente lo demostraba. Terminamos la tarea en el último momento, con exactamente 30 minutos antes del servicio, y llegamos arriba. Nuestra ejecución fue impecable. El cuerpo colocado en la sala de servicio mientras montábamos la decoración estaba bastante bien. Muchas de las decoraciones eran piezas del vehículo del muerto, el vehículo en el que él falleció. No puedo pretender que esto no me molestó un poco. Eso fue un toque muy pero muy macabro. Poco después de que terminamos de colocar las decoraciones, llegaron familiares y amigos. Nos elogiaron por un trabajo muy bien hecho y admiraron lo que habíamos hecho con los restos de sus seres queridos. En un momento se me acercó una mujer y me dijo que la presentación estaba impecable. Me confundió cuando me dejó con un número de teléfono. ¿Estaba tratando de conseguir una cita o algo así? Antes de que pudiera preguntar algo, Gary me hizo a un lado y dijo: escúchame, Jackson, hay algo muy mal en todo esto. Todos los congeladores de extremidades están abiertos. Necesitamos sacar este servicio de aquí, dijo con preocupación en su voz. Ni siquiera necesitaba preguntar. Sabía que todos los cadáveres habían escapado y que 4 de nuestros 6 congeladores estaban llenos. Mi mente corría 1.000.000 de kilómetros por minuto mientras reflexionaba sobre lo que podían hacer. Gary decidió que tendríamos que acercarnos a los dolientes y decirles que el servicio tendría que terminar. Esta fue una desafortunada violación de la regla 3, pero fue por la seguridad de todos los involucrados. Como era de esperar, estaban furiosos, al menos hasta que el cadáver llamado Sally entró al servicio. Sally tenía 61 años y había muerto en un atraco que salió mal. Ella era una de las personas que, reclamó y no dejó robarse. Los dolientes se dispersaron cuando Sally abrió, atacándolos con la única arma que tenía, sus dientes. Todo el infierno se estaba desatando cuando Sally se abrió a paso a tientas entre la multitud, mordiendo carne humana en su camino. Eventualmente ella hizo contacto visual conmigo. Mi corazón latía con fuerza cuando vino directamente hacia mí, pero antes de que pudiera hundir sus dientes en mi cuello, alguien la tiró en el suelo. Era el cadáver al que llamábamos Tanque.
Tanque era un enorme montículo de músculos. Era obvio que quería demostrar su dominio, ya que golpeaba la forma hinchada de Sally con sus puños del tamaño de una lonchera. En este punto, todos los invitados al funeral habían corrido hacia la puerta. De repente, Gary me empujó escaleras arriba y yo jadeé profundamente mientras me hablaba con calma. Escúchame muy bien, Jackson. Esto solo ha sucedido una vez antes de mi mandato aquí. Este tipo de cosas solo suceden cuando mi abuela viene a visitarme. ¿Ah? ¿A qué te refieres? Tartamudeé. Mi abuela, ella no aprecia que contrate a alguien que no sea de nuestra sangre. Es imperativo que te escondamos de ella, pero primero tenemos que limpiar este desastre. En este punto, mi estómago había formado un nudo agudo. ¿De qué estaba hablando? Gary me dio un plan detallado que describía cómo lidiaríamos con los cadáveres que actualmente vagaban por los pasillos. Implicaba separarlos y atraerlos a las habitaciones que luego cerraríamos con llave. Bajé corriendo las escaleras para ocuparme primero de Tanque. En ese momento ya había aplastado a Sally hasta convertirla en pulpa y estaba buscando a otro oponente. La silla que destrocé sobre este respaldo simplemente llamó su atención. Mientras avanzaba hacia mí me zambullí detrás del ataúd y detrás de la cortina y abrí la pesada puerta del sótano. Él me siguió desgarrando la cortina a medida que avanzaba. Bajó pesadamente las escaleras sin darse cuenta de que me había escondido debajo del ataúd en el momento preciso en que la cortina obstruía su visión. Sin perder un segundo cerré la pesada puerta de hierro detrás de él. Eso fue 2 más abajo. Mientras me acercaba a la sala principal, Gary estaba bajando las escaleras sosteniendo el cadáver de un bebé por la pierna. Él se abalanzó sobre Gary tratando de morderlo, pero fue en vano. Sostuvo al pequeño con el brazo extendido. Bien, otro menos, pensé dentro de mí. Arrojamos al bebé al sótano con Tanque, sabiendo que ambos eventualmente se darían por vencidos y volverían a un estado más manejable. La única tarea que quedaba era rastrear el próximo cadáver. La situación me aterrorizó. Esto no era para lo que me había inscrito. Después de horas de buscar en la casa este último cadáver, se desató el maldito infierno, literalmente. Hubo un fuerte golpe en la puerta principal, lo que me llevó a responder. De pie en la puerta había un hombre alto y mayor que vestía todo de negro y un sombrero de fieltro negro. ¿Puedo ayudarlo, señor?, pregunté exhausto y aterrorizado en este punto. ¿Usted tiene la hora?, preguntó con una voz suave. Sí, son las 5:02, respondí. Sus labios se curvaron en una sonrisa. Excelente, hijo, voy a conocer a alguien pronto, dijo. Excelente, ahora acababa de romper la regla 9, la regla más importante. Antes de que pudiera cerrar la puerta en la cara de Satanás, todas las luces de la casa se apagaron y Mary comenzó a llorar desde un lugar desconocido. ¡Jackson! ¡Jackson! La voz de Gary retumbó por la casa mientras bajaba corriendo las escaleras detrás de mí. Dejé que el diablo entrara en la casa. Un agudo lamento resonó por toda la casa y una fuente de sangre podrida y coagulada repentinamente estalló sobre mí. Nuestro último cadáver había encontrado a la maldita Mary. La casa tembló violentamente, como si los mismos cimientos estuvieran siendo sacudidos de un lado a otro. Las luces se volvieron a encender por un momento antes de que todas las bombillas de la casa explotaran, enviando fragmentos de vidrio por todas partes. ¡Oh, Dios! ¡Oh, maldita sea! ¡Ella está aquí!, Gary dijo con un suspiro mientras me indicaba que subiera. Era su abuela. La vida y la muerte en Mullins Funeral Home son más que peculiares. Hola, mi nombre es Jackson y trabajo en la funeraria de Mullins. Es un pequeño salón de propiedad familiar en el norte del estado de Nueva York, y nosotros tratamos con una clientela muy extraña, aquellos que desean una experiencia funeraria especial. La naturaleza de mi empleo es extraña, por decirlo menos. A cambio de mis servicios me dan alojamiento y comida, formación, un pequeño salario y la aventura de mi vida. Suena como cosas buenas, ¿verdad? Pero
detrás de todo esto hay una trampa. La funeraria Mullins alguna vez operó bajo una lista de 9 reglas extrañas. Desde entonces esta lista se ha ampliado para incluir unas más, luego de un incidente catastrófico que involucró al mismísimo diablo. Hace unas noches literalmente se desató el infierno en la casa. La abuela de Gary se había presentado para una visita sorpresa y yo había pasado la duración de su visita escondido en las escaleras esperando a que se fuera. Esta no fue la mejor idea, porque mientras esperaba perdí la noción del tiempo. Antes de que me diera cuenta era la 1 de la mañana y el tío Bartolomeu comenzó a hacer sus rondas nocturnas por la casa. Desafortunadamente no me di cuenta de esto hasta el momento menos oportuno, cuando bajaba las escaleras dirigiéndose directamente hacia mí. No podía ver nada en absoluto debido a que todas las luces de la casa estaban apagadas. El bajar las escaleras no era una opción para no encontrarme con la abuela de Gary, así que decidí que me arriesgaría con Bartolomeu. Mientras subía las escaleras a ciegas sentí que chocaba contra algo sólido. Antes de darme cuenta de lo que estaba pasando me encontré levantado y sostenido a centímetros de una cara horrible de caída. El estado de descomposición era tan avanzado que la mandíbula inferior se caía. Las cuencas de los ojos estaban vacías desde hace mucho tiempo y los dientes estaban agrietados y torcidos. ¡Oh, maldita sea! ¡Es el tío Bartolomeu! ¡Carajo!, pensé dentro de mí. Traté de soltar un grito de ayuda, pero antes de que pudiera, él me ahogó con la otra mano. El olor y el sabor de su carne muerta hace mucho tiempo era indescriptiblemente repugnante. Luego me arrastró por el pasillo sin decir una palabra. Mi cuerpo se congeló como si acabara de perder toda esperanza y no había ni una maldita cosa que yo pudiera hacer. Por mucho que quisiera gritar y defenderme, me di cuenta de que hacerlo solo atraería la atención de la abuela de Gary, quien probablemente estaba justo debajo de mí. No sabía por qué, pero sabía que no era una buena idea. El pavor se apoderó de mí al darme cuenta de que ni siquiera podía defenderme de mi secuestrador sin correr el riesgo de que me detectaran. Sabía que probablemente me eliminaría a golpes y volvería a vagar por los pasillos más tarde. La idea de mi cuerpo destrozado o tirado en un rincón pasó por mi mente. Entonces sucedió algo inesperado. El tío Bartolomeu continuó por el pasillo, abrió la puerta de mi habitación y luego me colocó suavemente en el piso y comenzó a decirme un completo galimatías. No podía entender mucho de nada de lo que estaba tratando de decir, teniendo en cuenta su avanzado estado de descomposición. Tenía la mitad de una mandíbula, un nudo de lengua y dientes destrozados, pero trató frenéticamente de hablar. Para mi sorpresa, lo que pude distinguir no me asustó. De hecho, me dio esperanza. «Debes esconderte de ellos aquí», murmuró con su mandíbula casi cayendo a pedazos todo el tiempo que trató de hablar. «Están aquí por mi hermano». ¿Qué quiso decir con aquí por mi hermano? Pensé para mí mismo con asombro. Mi pensamiento inmediato fue que Gary estaba en algún tipo de peligro. Él también iba a ser maldecido como Bartolomeu para vagar por los pasillos y pudrirse en la eternidad. No podía dejar que eso sucediera. Nadie merece un destino así. Me senté en mi habitación en un silencio atónito durante varias horas. Necesitaba idear un plan para bajar y ayudar a Gary. Sin embargo, Bartolomeu continuó parado afuera de mi puerta como si fuera un perro guardián. Medía casi 2 metros de alto y era tan ancho como el marco de mi puerta. No había manera de que pudiera pasarlo. Podía escuchar una conversación amortiguada proveniente de la habitación debajo de mí, pero no sonaba como si algo malo estuviera pasando. En cambio, escuché lo que sonaba como suaves susurros de acuerdo y para mi sorpresa escuché 3 voces. ¿La había convencido a Gary para que se fuera? ¿Fue esta una visita legítimamente amistosa? ¿Y quién era la tercera persona? Yo no tenía la menor idea, pero aún así necesitaba llegar ahí. Gary parecía genuinamente aterrorizado por la llegada de su abuela. No podía dejar que la enfrentara solo. Afortunadamente para mí, Bartolomeu solo deambulaba por los pasillos entre ciertas horas y finalmente sus pasos se alejaron de mi puerta. Este era el momento adecuado de actuar. Salí de mi habitación y bajé las escaleras hasta el salón. Me escondí detrás de una esquina y estiré el cuello para ver a Gary sentado en una mesa
casa débilmente iluminada por la luz de las velas. Estaba con alguien. El hombre por el que abrí la puerta más temprano en la noche era el diablo. No podía creer lo que veía cuando doblé la esquina y me escondí detrás de una silla. Sentado en una silla junto al diablo había una figura humana de aspecto grotesco. Esa cosa debe ser la abuela de Gary. Ahora entiendo por qué él la evita, pensé para mis adentros, sintiéndome completamente enfermo. Era una figura femenina sin ropa que parecía ser una anciana, con la espalda encorvada hasta un grado enfermizo, con la piel hundida casi hasta el suelo. Tenía el pelo largo y canoso que caía al menos 1 metro a su alrededor en el suelo. En su mano sostenía un tomo antiguo, pareciendo estar encuadernado en carne humana, considerando que la cubierta era un rostro humano literal. No, nada de esto puede ser real, pensé para mí mismo mientras trataba de no vomitar ante la asquerosa vista que estaba presenciando. Me acosté boca abajo por unos momentos mientras trataba de decidir cuál sería mi próximo movimiento, pero me encontré incapaz de pensar debido a que los vidrios rotos que cubrían el piso se hundían en mi carne. Mientras me acostaba en el suelo haciendo una mueca de dolor, escuché a Gary hablar. La casa siempre necesita un enterrador, pero no creo que el chico esté listo todavía. Se me pusieron los vellos de punta y un fuerte escalofrío me recorrió la espalda mientras hablaba. Sabía que estaba hablando de mí. La figura que conocía como el diablo habló a continuación. Su familia está fuera de tiempo, señor Mullins. El trato fue para todos aquellos en tu linaje. Esto te incluye a ti a pesar de tus mejores esfuerzos para alargar tu vida y evitarme. Ya se acerca el momento, muchacho. La mujer deforme sisió mientras colocaba suavemente el tiempo encuadernado en piel sobre la mesa. El chico merece saberlo, dijo Gary con voz cansada. Que así sea, tráemelo, Agatha, dijo el diablo mientras señalaba directamente hacia mi escondite. De repente mi corazón cayó. Él sabía dónde me había estado escondiendo todo el tiempo. Con una velocidad asombrosa, la mujer deforme se arrastró hacia mí a 4 patas antes de agarrarme por el tobillo. Me arrastró hacia la mesa mientras yo pateaba y gritaba todo el tiempo. El diablo se sentó ahí mirando mi forma indefensa, con una sonrisa torcida en su rostro. Le entregó a Gary una larga daga de aspecto de obsidiana que sacó de su abrigo. Yo rogué por mi vida, pero fue en vano. La mujer torcida no me soltó y el diablo se rió de mi pánico antes de decir: chico, esto no es para ti. Le entregué el cuchillo a Gary, quien se giró hacia mí y habló. Oh, Jackson, mi querido muchacho, la casa siempre necesita un empresario de pompas fúnebres y he engañado a la muerte durante bastante tiempo. El libro sobre la mesa se abrió por sí solo. Había energía oscura que irradiaba de él como si guardara todos los secretos del mundo. Jackson, como te he dicho tantas veces, en la vida solo hay 2 cosas seguras: la muerte y los impuestos. Desafortunadamente, solo podemos evitar uno, dijo Gary. Hijo, tú no puedes engañar al diablo. Agatha hizo un trato conmigo hace muchos años. Las almas de todo su linaje por el hombre que amaba, y le di esto a ella, pero con un giro. Los que viven en esta casa vivirán para siempre, incluso en la muerte. Lucifer dijo con una voz tranquila. Agatha suplicó en un tono ronco. Por favor, deja que mi familia descanse ahora. El sonido del llanto llenó la casa, pero por primera vez no provenía de la asustadiza Mary. Era mío. Gary había sido la única figura paterna que había conocido, y ahora me decían que tenía que volver al infierno con el diablo y su abuela. Sin duda, esto era una porquería total. La casa siempre necesita un curador, Jackson, me dijo Gary solemnemente mientras colocaba la hoja contra su mano y tallaba su carne. Puso su mano en el libro y la casa se sacudió violentamente una vez más mientras su sangre se filtraba entre las páginas. Los vidrios rotos en el piso flotaron en el aire y las luces se repararon solas. De hecho, todo el daño causado por los eventos del día comenzó a limpiarse. Solo una cosa más de la que ocuparme, hijo, dijo Satanás mientras se giraba hacia mí. Él tomó el libro en una mano extendida y una daga negra y reluciente en la otra. Fue entonces cuando supe exactamente lo que tenía que hacer, y así nació la regla número 10. La casa siempre necesita un curador independientemente del linaje. ¡Oh, carajo! Hola, mi nombre es Jackson y yo soy el nuevo curador de Mullins Funeral Home. Se me impuso este nuevo puesto tras la partida repentina e inesperada de mi mentor Gary Mullins.
A pesar de mis resistencias, la casa siempre necesita un curador. Encuentro que este registro me ha ayudado a descomprimir y reflexionar sobre los días siempre llenos de acontecimientos aquí en el lugar. Es terapéutico hasta cierto punto. ¿A quién estoy engañando? Esta es una estrategia de afrontamiento para lidiar con los horrores con los que uno debe lidiar en este lugar. Aquí en Mullins Funeral Home buscamos brindar una experiencia funeraria única para una clientela muy peculiar. Los servicios que ofrecemos aquí son diferentes a cualquier otro al que asistirás. Nosotros siempre, y quiero decir siempre, seguimos los deseos del difunto y sus parientes. No nos importa cuán sombrío o tal vez aterrador sea. La historia de vida o muerte de hoy gira en torno a atar algunos cabos sueltos per se. El 13 de julio del 2019, tras la partida de Gary, tuve que asumir la responsabilidad total del trato con los clientes. Esto significaba que tenía que localizar el registro de citas. Lo más probable es que estuviera en la oficina. Recuerdo que me quedé asombrado cuando entré por primera vez en la oficina de Gary a la mañana siguiente de que se fuera. Nunca había estado dentro de él antes. Pilas de registros cuidadosamente guardados alineaban en las paredes de la oficina. Una biblioteca con tomos antiguos que contienen información sobre cada servicio que se haya realizado en este lugar desde su apertura. Gary no solo mantuvo registros, también hubo muchos textos médicos y mortuarios que datan del siglo XIV. Un gran escritorio de caoba y una silla de oficina de aspecto decrépito estaban en el centro de la habitación. Cuando entré por primera vez a la oficina, vi que había montones de cartas que Gary había recibido de las familias de los difuntos. Lo que sucedió a continuación me asustó demasiado, ya que sonó un teléfono. Tuve que mover unas pocas docenas de letras para llegar a la maldita cosa. Cuando finalmente lo encontré, lo recogí y respondí. Nadie dijo nada por un momento hasta que escuché una voz débil preguntando lo siguiente. ¿Esta es la funeraria Mullins? Sí, señor, así es, dígame, respondí. El hombre al otro lado dijo débilmente. Me gustaría tener un funeral. Ok, mi más sentido pésame, señor. Pero, ¿para cuándo le gustaría programar? Dije tratando de sonar lo más comprensivo posible. No había tenido que hacer esto, ya que Gary siempre manejaba las llamadas. Está bien, la muerte aún no ha ocurrido, dijo el hombre débilmente. Oh, ya veo, ¿y qué quiere decir exactamente? ¿Un pariente tiene una enfermedad terminal o algo así? Pregunté completamente desconcertado. Planear la muerte y el funeral de alguien mientras todavía está vivo es un poco escalofriante. Sí, es algo así, pero bueno, prográmala para hoy, dijo el extraño. Le expliqué que no podía hacerlo hoy y que tenía un tiempo de espera de 6 días hábiles. Los muertos habían acumulado y todavía tenía que lidiar con las consecuencias de los eventos de ayer. De repente, la línea telefónica se quedó en silencio. Pensé que había perdido la conexión, pero de repente un fuerte sonido asaltó mis oídos. Fue un disparo. Mi corazón se hundió cuando escuché un ruido sordo desde el otro lado del teléfono. Señor, ¿hola? ¿Está usted bien? Pregunté horrorizado ante la perspectiva de lo que acababa de suceder. Nada, solo había un silencio ensordecedor. ¿Se había disparado este tipo mientras hablaba por teléfono conmigo? Inmediatamente llamé a la policía después de colgar el teléfono. Me ignoraron, citando el hecho de que no había nada que pudieran hacer sin pruebas, alegando que lo más probable era que alguien estuviera tratando de hacerme una broma. Esto me desanimó, pero probablemente la policía tenía razón. Algunos chicos del vecindario probablemente se rieron alegremente a mi costa. Aún así, sentía que algo andaba muy pero muy mal. Finalmente encontré el registro de citas y vi que efectivamente tenía un funeral programado hoy a las 3 de la tarde. Ya eran las 10 y necesitaba darme prisa. Un escalofrío me recorrió la espalda cuando vi para quién era el funeral. Era para Sally, el cadáver que había sido golpeado por el otro cadáver que llamábamos Tanque el día anterior. Dejando a un lado mi creciente sensación de temor, me dirigí al sótano para preparar el cadáver. Entonces me di cuenta que Tanque y el bebé todavía estaban sueltos allá abajo. Estaba desesperadamente dispuesto a que hubieran vuelto a su estado sin vida. Afortunadamente para mí lo fueron. Ambos yacían inertes sobre el frío suelo de hormigón.
Después de volver a cargarlos minuciosamente en los congeladores de extremidades, cerré sus ojos y comencé a preparar el cadáver de Sally. Su cadáver estaba muy golpeado, tan que había aplastado la mayor parte de su estructura facial durante su ataque. Tuve que usar una cantidad ridícula de material y maquillaje para reconstruir su rostro. El proceso duró poco más de 2 horas. Su preparación finalmente se completó a la 1 de la tarde. Hizo un buen tiempo, pasé a tener el salón completamente instalado a las 2 de la tarde. Dejé escapar un suspiro de alivio, organicé mi primer funeral yo solo y estaba listo para ir sin mayores inconvenientes. Entonces hubo un golpe repentino en la puerta. Mi estómago se retorció en un nudo nervioso. La familia llegó 1 hora antes. No. Empecé a sudar mientras me dirigía a la puerta. En mi experiencia, llamar a la puerta nunca fue algo bueno. Oh, y cuánta razón había tenido. Cuando abrí la puerta vi a un hombre alto y delgado que vestía una camiseta ensangrentada y jeans. Obviamente no estaba vestido para un funeral. Seguí mirándolo y noté que tenía una herida leve en la cabeza, justo entre los ojos. Disculpa, ¿puedo ayudarte en algo, hombre? Yo pregunté y él no dijo nada. ¡Ay, esto era una funeraria, no un hospital! Si llegara a mi servicio, este lunático seguramente los asustaría. Tengo que encontrar una manera de sacarlo de aquí, pensé dentro de mí. Pasó un segundo antes de que hablara con una voz demasiado familiar. Lo siento, llamé antes para organizar un funeral. Después de decir esto, entró tranquilamente en el lugar. Volviéndome a seguirlo, noté algo. La parte de atrás de su cráneo estaba borrada. Se había pegado un tiro. En un estupor aturdido, agarré al hombre extraño y lo miré de pies a cabeza. Oye, estás muerto, ¿no es así? Pregunté con un tono apático de horror en mi voz. Yo estaba acostumbrado a este tipo de sucesos, pero nunca te acostumbras a los muertos vivientes. No se vuelve menos aterrador sabiendo que esto puede convertirse inevitablemente en mi destino. Sin una palabra, el hombre se derrumbó en el suelo, manchándolo de sangre. ¡Ay, genial! Ahora tengo que limpiar esto antes de que llegue mi servicio, pensé dentro de mí. Pasando sobre mis pies, lo llevé abajo y lo puse en un congelador de extremidades. No tenía ni idea de qué hacer con él en este momento. No podía simplemente llamar a la policía, no sea que sospechen que estoy involucrado en su fallecimiento. Tendría que resolver esto más tarde y el tiempo se me estaba acabando. Corrí escaleras arriba y cubrí la mancha de sangre con una pequeña alfombra de otra habitación con la esperanza de ocultarla de los asistentes al funeral. Por alguna especie de milagro mis planes funcionaron y las cosas salieron maravillosamente. Los invitados nunca habrían sospechado nada. No se dieron cuenta de que un gigante no vivo mutiló a un ser querido, o que un hombre muerto acababa de entrar y bueno, murió justo antes del servicio. Gary habría estado orgulloso de mí. Regresé a la oficina después del servicio y comencé a revisar el papeleo antiguo e hice lo más habitable para mí. Puede que Gary haya tenido una oficina desordenada, pero no yo. Finalmente, después de horas de limpieza, restauré la oficina a una condición más habitable. Agotado por el día, cometía el error de quedarme dormido en la oficina. Cuando desperté, todas las luces estaban apagadas. Gracioso, no recordaba haber hecho esto. Estaba completamente oscuro en la oficina. Tropecé por la habitación tropezando con algunos libros que había dejado en el suelo. Créanme, he visto mi parte de cosas macabras, pero cuando finalmente llegué al interruptor de la luz encontré la cosa más repugnante que he encontrado en toda mi vida. Había lo mejor que puedo describir como un mechón de cabello humano y dientes del tamaño de mi mano cubriéndolo, que se estaba moviendo. Lo seguí por la pared y me di cuenta de que un rastro de cabello lo conectaba con un enorme fajo de la misma materia. Parecía haberse coagulado en el techo. Se deslizó y se contorsionó como si fuera un pulpo enorme formado por restos humanos. ¡Qué diablos!, pensé para mí mismo en puro horror. Recordando las reglas, saqué mi teléfono y vi que eran las 3:38 de la mañana. Esta cosa debe ser la razón por la que se va la luz todas las mañanas. ¡Genial! En ese momento salí corriendo de la oficina y usando mi linterna subí las escaleras y me atrincheré en mi habitación hasta el amanecer. Y con eso termina otro día aterrador en Mullins Funeral Home. Cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad.
make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.